Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura de la Universidad Mariana. Hoy con un invitado especial, se trata de Francisco Javier Jiménez. Él es subdirector de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional. Francisco, bienvenido a su casa, a la Universidad Mariana. Qué gusto saludarlo. Gracias. A ustedes gracias por la invitación. Esperamos hacer un diálogo bastante importante en el tema que ha sido prácticamente el orientador de los currículos a nivel nacional e internacional. ¿Es una moda las competencias? Realmente no es una moda, es una necesidad. Es decir, en realidad pasar a, digamos, de un espacio de recibir contenidos y conocimientos a una dimensión de saber qué hago con lo que conozco y sé en un contexto académico y no académico, ha generado unos procesos de transformación en todas las ofertas y en todos los niveles educativos y sistemas del mundo. ¿Qué se está trabajando en el fomento de competencias desde el MEN, Francisco? Primero, tenemos una política de calidad, es decir, nosotros tratamos de que nuestros programas en todos los niveles fomenten las competencias. Queremos que nuestros chicos, chicas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros profesionales sean capaces de tener unas habilidades comunicativas. Es una de las principales competencias en una propia lengua, desde nuestro idioma castellano, y por supuesto en una segunda lengua. Pero nosotros tenemos, de acuerdo al marco común europeo, una competencia comunicativa enfatizada más en el idioma inglés, que por ahora está determinado como uno de los idiomas de mayor universalidad, digamos, en contacto con otros países. Por supuesto, no podemos dejar de lado la capacidad o la habilidad de pensar lógicamente, es decir, de tener esa potencialidad para resolver problemas con lo que yo sé en la cotidianidad. Por supuesto, eso se da en un ambiente académico hasta que el estudiante termine la formación media o el inicio a la formación superior, pero nuestros profesionales también deben estar en la capacidad de resolver problemas sociales, políticos, económicos, educativos, bueno, en fin, de todas las áreas de formación. Por supuesto, queremos continuar fomentando la formación para el pensamiento científico, es decir, que vayamos a la integración de las ciencias naturales y las ciencias sociales y por supuesto la tecnología, la cultura y la sociedad. Es necesario que nuestros estudiantes generen esas habilidades de observación, conocimiento, análisis, síntesis y por supuesto ojalá la evaluación y la producción de cosas nuevas en el país. Es decir, que vayamos simplemente de la recepción de conocimientos a la innovación y a la invención. Las competencias visualizadas desde la descripción, enriquecidas por todos los teóricos que han fomentado este tipo de experiencias educativas, pues son bien vistas. Pero ¿qué problemas, qué dificultades han encontrado ustedes en los educadores para la implementación de las mismas, ¿no? Desde la misma redacción hasta el trabajo en el aula? Bueno, resulta que el Ministerio de Educación Nacional plantea unos referentes para la formación y evaluación por competencias. Esos referentes son los lineamientos curriculares, son los estándares básicos de competencia o las competencias esperadas y por supuesto las orientaciones pedagógicas. A partir de esos principios se esperaría que los establecimientos educativos las apropien en sus planes de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado ya de tener un currículo único hasta 1994 a un currículo basado en la autonomía institucional, es decir, qué tipo de competencias requieren mis estudiantes en mi contexto particular, qué es lo que los va a hacer exitosos en lo que aprenden, en lo que aplican en su cotidianidad y en su contexto cercano. Pero lo que encontramos hasta el día de hoy, después de cerca de 12 años de haber establecido los primeros estándares básicos de competencias en básica, y después de 1996, lo que fue la serie de investigación de competencias del ICFES, que nos arrojó, digamos, esta dinámica de formación y evaluación por competencias, vemos que aún en los establecimientos educativos de los niveles de nuestro país, del sistema,
no se han apropiado desde la pedagogía y desde la didáctica. Es decir, aún yo como docente del aula no sé cómo hacer real esa orientación. Desde una secuencia didáctica, qué tipo de actividades pedagógicas desde la enseñanza, desde el aprendizaje y desde la evaluación me permite realmente evidenciar esa competencia a través de desempeños idóneos en el aula y fuera de ella, y que apunta no solamente a unos estándares nacionales, sino que debe responder a unos estándares de formación de tipo internacional. Y en ese sentido, el principal problema es ese, llegar al aula concretamente y saber que el docente tiene o no tiene las estrategias para concretar y ser consciente de desarrollar una competencia X. Esa es la dificultad mayor. Sí, ante eso, ¿qué hemos hecho? El Ministerio de Educación Nacional no puede imponer un currículo, genera las orientaciones para lo que espera el país y la sociedad de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y de los profesionales del sistema educativo. ¿Qué esperaríamos? Pero quien opera desde la autonomía institucional de cada colegio, desde la autonomía de cada institución de educación superior, precisamente hace que se pueda, precisamente, digamos, operar desde cada aula. Nosotros no tenemos un currículo único en el país, sobre todo en media y menos en la universidad, porque tiene autonomía en el diseño curricular, a pesar de que unos parámetros de registro calificado de acreditación, pero contamos con esa autonomía. ¿Qué estamos haciendo ante esa debilidad? Hemos tratado de llegar de manera consensuada a las aulas, porque realmente no es misional, digamos, del Ministerio de Educación llegar a una institución educativa por el principio de autonomía y descentralización, pero sí lo hacemos a través de las 94 secretarías de educación que tenemos en nuestro país, en el caso de preescolar básica y media, y en algunos acuerdos que tenemos nosotros con las instituciones de educación superior bajo los procesos de mejoramiento del registro calificado. Me voy a referir especialmente a uno de los programas que ha sido bandera del Ministerio de Educación Nacional sin antecedentes, que es el programa Todos a Aprender, que estamos trabajando en el momento de una manera muy cercana con los docentes, con los formadores, con los tutores, para que empecemos a mejorar la calidad de los aprendizajes de lenguaje y matemáticas en básica primaria. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Estamos diseñando materiales pedagógicos que se encargan de hacer ese recorrido desde el marco de política educativa de calidad hasta el aula, de manera consensuada. No se trata de un programa de visitas, no se trata de un programa de fiscalización de lo que el docente hace, sino de acompañamiento. Y estamos entregando materiales gratuitos para el lenguaje y matemáticas en las zonas más dispersas del país. Las zonas rurales son beneficiarias de este programa. Y estamos llegando con materiales para los niños en esas áreas, que les permiten no solamente desarrollar los estándares básicos de competencias, sus desempeños, sino que le permite identificar sobre qué van a trabajar con una prueba diagnóstica, fortalecer lo que saben y nivelar lo que sea necesario para empezar a llevar, digamos, una ruta que nos lleve a esos estándares básicos de competencias que compiló el Ministerio, que se produjeron hace 10 años de manera participativa y que es lo que la sociedad espera de la educación del país. Uno encuentra en los docentes especialmente mucho tradicionalismo, ¿no? Es decir, en la clase magistral, el rompimiento de paradigmas que necesita un docente para entrar a desarrollar competencias a nivel didáctico, pedagógico. La verdad es un esfuerzo cognitivo alto. En ese sentido, hay un incentivo para los docentes en ese campo que se atreven a cambiar porque, como lo hemos evidenciado, parece que estuviera únicamente en la letra, ¿no? Como la Constitución a veces, ¿no? En la letra, pero en la realidad el docente vuelve a hacer lo mismo que viene haciendo año tras año y esa costumbre, esa cotidianidad no le permite evolucionar o cambiar ese paradigma, ¿no? Bueno, primero vamos a decir que nosotros tenemos unos docentes para una época y unos estudiantes para otra época. Y resulta que nuestros chicos ya no son los chicos o los jóvenes lógicos, racionales que recibían la información y que evocaban al momento de evaluar. Ya no. Nuestros estudiantes el día de hoy de todos los niveles
son activos creativos, porque un alto porcentaje han sido nativos digitales y por supuesto están con la información, pero para la formación, ¿sí? Y aprovechar esa creatividad y esa actividad que tiene el estudiante es un desafío para hacer real la competencia. Por supuesto, es importantísimo el día de hoy que los docentes o los maestros identifiquen su estilo de aprender con el estilo de aprendizaje de quienes los escuchan. Puede ser que la clase magistral sea buena en un momento determinado. ¿Por qué? Porque sigue siendo importante la interacción teórico-práctica, pero no es lo único. ¿Sí? Es decir, hay momentos para explorar lo que el estudiante ya conoce. Hay momentos para interactuar desde la socialización, desde la evaluación. Hay otras alternativas que precisamente hace que el docente pueda salir de esa interacción que pudo en un momento verse como negativa, pero yo no la considero negativa dependiendo de cómo se utilice, es decir, la explicación magistral que aludías hace un instante. Nosotros continuamos en el fomento de competencias básicas con el programa Supérate con el Saber. Supérate con el Saber no solamente premia a los mejores estudiantes en competencias de quinto, noveno, 11 en las áreas básicas, lenguaje, matemáticas, ciencias, inglés, sino también premia al docente acompañante. Y esos premios sí son incentivos físicos. Estamos hablando de equipos tecnológicos, de reconocimiento con salas de informática para los establecimientos educativos. En fin, es un incentivo, digamos, más tangible. Por supuesto, continuamos nosotros en consorcio con el premio Compartir al Maestro, que entrega reconocimiento a los mejores docentes y los mejores rectores del país cada año. Como, por supuesto, o sea, no habrá reconocimiento ni mérito sin iniciativa, que es lo que quisiera yo invitar a todos y comentarles. Necesitamos hacer visibles esos esfuerzos y, por supuesto, poder generar ese acompañamiento. Continuamos, por ejemplo, participando en el sistema de apoyo con becas totalmente otorgadas a los mejores egresados de las escuelas normales superiores para que puedan tener una licenciatura, ¿sí? Totalmente gratuita en cualquier universidad. Entonces son incentivos que, como digo yo, están a la mano cuando hay iniciativas de los docentes y por supuesto que nos hacen realmente ver que nuestro país sí se está preocupando porque ha habido muchas experiencias significativas. El premio Compartir al Maestro ha tenido unos grandes reconocimientos a nivel de docentes. Llevamos 2 versiones para rector. Eso genera realmente motivación en el docente y obviamente dignifica también la labor tan encomiosa que ellos hacen en las aulas. Él es Francisco Jiménez, subdirector del Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional, que está en diálogo con nosotros en Escenarios. Después de esos mensajes hablaremos con él qué tan coherente es evaluar a los docentes por competencias cuando ellos no han recibido en su formación este tipo de realidad por competencias en su formación pedagógica. Y también hablaremos sobre la flexibilidad curricular, la movilidad que permite la dinámica de la formación por competencias. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Pioneros en infraestructura y tecnología. Universidad Mariana. Transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas. www.umariana.edu.co. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. El tiempo para tu sueño, aquí sí se cumple. Universidad Mariana.
transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas www.umariana.edu.co. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Se encuentra con nosotros en escenario Francisco Jiménez. Él es subdirector del Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional. Además, un compañero nuestro de la Casa de Estudios de la Universidad Mariana hace algunos años, a quien gratamente hemos invitado a este espacio. Francisco, hablando de competencias y de este problema con los docentes cuando están protestando porque no quieren ser evaluados precisamente en el examen por competencia, ellos tienen una dificultad, y es que varios de ellos, un gran porcentaje de maestros, no han sido formados en su formación como pedagogos, en su formación profesional por competencias, y ahora les estamos pidiendo y les estamos diciendo, los vamos a evaluar por competencias. ¿Qué les podríamos decir a ellos? Sobre todo porque me imagino yo, poniéndonos en los zapatos de ellos, que tienen muchos nervios, ¿no? Es decir, un maestro con varios años de trayectoria ya, y que ahora le digan, lo vamos a evaluar y de eso depende hasta su permanencia. Bueno, primero recordar que en la evaluación por competencias, para el ingreso, la permanencia, la reubicación y ascenso en el nivel salarial, se aplica únicamente a los docentes del decreto 1278 del 2002. Estamos hablando de una población profesional que en promedio el día de hoy tiene 30 años, ¿sí? Es decir, no tenemos una evaluación que involucre a todos los docentes, los 320.000, ¿sí?, maestros que tenemos en el país. Nosotros tenemos aproximadamente 120.000 maestros del 1278 del nuevo decreto, y tenemos 200.000 del decreto antiguo, es decir, el 2277 y el 79, quienes no son evaluados por este tipo de pruebas. Debido a esto, y de acuerdo a la pregunta que me haces en torno a qué se le sugiere en torno a enfrentar una evaluación por competencias, precisamente no solamente impacta a la persona evaluada, sino a su proceso de formación. Es decir, ¿qué estamos haciendo desde las facultades de educación para que eso que se dice se pueda hacer, y que ese impacto que genera ese decir y ese hacer, o ese conocer y ese hacer, se haga con ética y con responsabilidad? Entonces, cuando estamos en un tipo de evaluación de estas dimensiones, lo que se busca es que específicamente con lo que yo conocí, con lo que yo aprendí, pueda hacer algo para transformar una realidad con responsabilidad. Ese es el compromiso. Las pruebas por competencias no solamente miden lo básico, es decir, lo comunicativo, lo matemático, el razonamiento cuantitativo, el inglés, la lectura crítica, ¿sí?, sino que miden otro tipo de competencias. En el caso de los docentes, precisamente la competencia propia de la disciplina. Es decir, yo voy a presentar una prueba, yo soy docente de ciencias naturales o de matemáticas, la primera garantía que yo debo tratar de sostener es que yo sé la disciplina para la cual me formé. Y eso implica un compromiso institucional de quien lo formó y personal para la idoneidad que voy a garantizar en el intercambio con los estudiantes. Es más, yo debo garantizar que sé enseñar lo que aprendí de una ciencia básica, ¿sí? Es decir, que debo ser capaz de aplicar el arte de hacer fácil lo difícil, la pedagogía. Bien, el tema de las competencias frente al currículo, ¿cómo trabajarlas, cómo abordarlas? Especialmente cuando estamos hablando de unos planes de estudio, por ejemplo, que han venido año tras año como presentándose, a veces muy estáticos, a veces muy poco variables, y tenerles que pensar frente al tema de competencias que nos invita a pensar en un contexto, en una aplicación real, en unos espacios muy diferentes a los que usualmente están establecidos, ¿no? ¿Qué se puede recomendar frente al tema de competencias, currículo y flexibilidad, que es el otro tema, ¿no? Por supuesto, resulta que nuestro país, nuestro sistema educativo históricamente ha venido evolucionando desde el conductismo hacia el humanismo y hacia el cognitivismo. Esa es una idea que debe estar en todos los establecimientos educativos, es decir, respetar la dignidad del ser humano desde la educación en pro de potencializar lo cognitivo, su estructura mental,
para que sea un individuo capaz de ser libre por lo que conoce. Esa es como la visión, digamos, de la educación. Ahora bien, esa educación debe llevarse a una propuesta pedagógica propia de cada entidad educativa, de cada institución. La institución educativa de preescolar básica y media, la institución de educación o formación para el trabajo y el desarrollo humano, la institución de educación superior en cualquiera de los niveles, corporación, fundación, universidad, debe ser capaz de armar una propuesta pedagógica que conozca al individuo, qué tipo de ser humano queremos formar, cuáles son sus características, por supuesto, para qué tipo de sociedad queremos formar. Hay que hacerse esas preguntas importantísimas. ¿Qué estructuras mentales tengo para potencializar? Es decir, la dimensión psicológica. Y por supuesto, ¿qué voy a hacer con esas previas dimensiones para poder implementar una pedagogía? Es decir, que todo eso debe visualizarse en unas estrategias, técnicas e instrumentos para enseñar, aprender y evaluar y que garantice el éxito de los aprendizajes. Cuando tengo eso yo claro, empiezo a construir el currículo. El currículo, es decir, quién enseña y quién aprende. Los roles han cambiado el día de hoy, ¿sí? Ya no es solamente el maestro, el docente quien enseña, puede ser también el que aprende. ¿Qué se enseña y qué se aprende? ¿Estoy en contenidos? ¿Estoy en conocimientos? ¿O estoy formando y evaluando por competencias? ¿Sí? ¿Dónde se enseña y dónde se aprende? Es decir, los ambientes de aprendizaje, presenciales y virtuales. ¿Con qué se enseña y con qué se aprende? Los recursos y cómo se evalúa. Es definitivo. Cuando eso sucede y es claro, nace el plan de estudios. El plan de estudios debe caracterizarse por ser pertinente, flexible, que garantice movilidad académica en todos los niveles. Hoy tenemos una dificultad bastante grande en ese tema porque aún educación preescolar básica y media está por áreas. Por ejemplo, la organización del plan de estudios están por áreas, de acuerdo a una normatividad. Formación para el trabajo y el desarrollo humano están por norma de competencias, ¿sí? El día de hoy. En la educación superior trabajamos las competencias por créditos académicos. Hay que hacer una sintonía y digamos, el dial, si me permites la analogía, para poder sintonizar todo eso es la formación y evaluación por competencias. ¿Sí? La competencia es lo que precisamente permite ver qué es lo que yo espero de lo que conozco, qué hago con lo que conozco y qué impacto tiene y cómo respondo, ¿sí? Frente a ese saber hacer. Eso es lo importante. No solamente basta con recordar, con evocar, sino utilizar. Eso que yo recuerdo, que yo evoco y que lo aprendí en un contexto académico, por supuesto, pero que debo aplicarlo en ambientes que no son académicos. Están fuera, en la calle, en la empresa, en la familia. Hay unas competencias que se aprenden incluso fuera del aula, fuera de los ambientes escolares. En la familia también está la formación por competencias. Ahora bien, una herramienta para poder potencializar ese trabajo son los créditos académicos, porque permite dosificar el trabajo académico del estudiante en un determinado tiempo, en una periodicidad, y por supuesto con el acompañamiento de un docente o de un profesor. Todos los estudiantes generalmente cursan unos créditos que garantizan la identidad de la institución de educación superior. Por ejemplo, otros que son propios de la disciplina, ¿sí? Y otros que son, que hacen parte de las invariantes del conocimiento, es decir, yo debo ver matemáticas, el pensamiento matemático, el razonamiento lógico, debo tener unas competencias comunicativas, debo tener un dominio de una segunda lengua, las que hablábamos al iniciar nuestra conversación, en fin, pero hay unos que hacen parte esencial del perfil que yo quiero optar en mi proyecto de vida como profesional. Gamas, digamos, de organización hay muchas, digamos, en las mallas curriculares que se organizan en cada institución de educación superior. Pero qué buena la flexibilidad en la medida en que yo pueda ir avanzando en lo institucional, en las invariantes del conocimiento, en la formación humanística, bueno, en fin, y que gradualmente pueda ir identificando a partir de eso cuál es mi perfil, para empezar a profundizar de una manera electiva, de una manera adaptativa, que también hace parte de la organización de créditos académicos.
Bueno, doctor Francisco Jiménez, se nos ha terminado el tiempo por hoy, pero ha sido muy grato el diálogo, un aprendizaje continuo también, el estar compartiendo estas ideas con usted. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Universidad Mariana, mi universidad. Espero vernos muy pronto. Muy amables. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión de Escenarios para seguir en este diálogo entre fe, ciencia y cultura.